¿Sabes qué es lo que sucede cada vez que decides empujar y no parar? Cada vez que decides empujar un poco más, ya sea 1 kilómetro más, ya sea una remada más, ya sea 100 palabras más, ya sea un plato más, ya sea un dibujo más. Cada vez que decides empujar más allá de donde pararías, lo que estás haciendo es fortalecer cada uno de esos hábitos que realmente necesitas para alcanzar la mejor versión de ti mismo. Cada vez que decides empujar más allá, empujar un poco más, tan solo un poco más, levantarte un poco más temprano, quedarte un poco más tarde, agachar la cabeza cuando realmente la levantarías y dirías lo que piensas, resistir un poco más la embestida de tu jefe. Cuando decides empujar y resistir un poco más, lo que estás haciendo es fortalecer tu resiliencia. Estás empezando a crear una versión de ti que no conoce el miedo. Una versión de ti que va a aguantar en el momento clave, que no va a abandonar cuando las circunstancias sean las propicias para hacerlo. Cuando decides empujar, lo que estás haciendo es saltando más allá del vacío donde la mayoría se queda. Es en ese momento cuando decides poner 1 kilo más, cuando decides quedarte un día más a pulir el proyecto, cuando decides dar un poco más de cariño a tu equipo, cuando decides, sea lo que sea, un poco más, y ese poco requiere esfuerzo, requiere concentración, requiere más tiempo, requiere cariño, apreciación, generosidad, respeto, entendimiento, introspección. Cuando decides hacerlo, definitivamente estás marcando la diferencia. Estás creando aquello que te va a hacer trascender. Por eso es tan importante ir siempre un poco más allá. Sé que la mayoría de veces es mejor agachar los brazos y no continuar. Rendirse, ¿no? Como dicen, hay que aceptar y rendir. Sí, hay que aceptar y rendir. Pero hay que aceptar y rendir cuando es el momento de hacerlo. No cuando es el momento de empujar. Y el 90% de las veces es el momento de empujar. Cuando hay que rendirse, cuando hay que aceptarlo. Cuando estamos dentro de lo que ha sucedido por empujar durante toda nuestra vida. Es ahí donde hay que aceptar y rendirse. Es ahí donde llega todavía el salto más exponencial o incluso cuántico. Hablemos de algo. Esto de ve duro y muere duro, ¿no? Go hard and die hard. Podría ser, pero ¿por qué no hacerlo de forma inteligente? ¿Por qué no hacerlo de forma astuta y perspicaz? Y entonces, go smart and die wise, ¿no? Muere sabio, muere habiendo aprovechado y habiendo exprimido. No con esfuerzo o con fuerza, no con fuerza bruta. Pero bueno, esfuerzo es requerido, tanto mental, físico, emocional como espiritual. Así que ve un poco más allá, porque fortalecerás cada uno de tus hábitos. Y eso te llevará a donde te mereces. Ahora mismo el viaje continúa. Estoy en medio de la Garden Route, en Knysna, Knysna, en el retiro ecológico Peace of Eden, paz
del Edén. Un lugar como pocos he estado en mi vida, en medio de la nada, perdido. Y este es el lugar donde me he quedado una sola noche, evidentemente. Y es mágico, es un lugar mágico, es un lugar para venir, perderte y fluir. Ayer estuve aquí mismo horas, quieto, meditando, escribiendo, leyendo, hablando conmigo mismo en el podcast que he escrito, en el podcast que he grabado, hablando conmigo mismo, como si fuera solo para mí mismo, pero la diferencia es que lo he compartido con la conversación más personal que he tenido conmigo mismo, abierta al público. Y el viaje continúa ahora mismo a Wild Spirit, entre la bahía de Jeffrey, en una zona también natural y que me han recomendado, y cambio de planes porque la dueña de Peace of Eden, que son los que estaban llevando todo el catering en el campo Bulandi, en Africa Burn, en el camp de Bridges for Music, por eso los he conocido y por eso estoy aquí, me ha recomendado ir a la reserva de Ado, que es la reserva más grande de Sudáfrica, natural y salvaje, con safaris, con Game Reserve, le llaman aquí, y nunca he estado en un lugar como ese, así que voy allá. El viaje continúa, soy Isla García y empuja siempre un poco más allá.